Hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Óscar Fernández, Data Engineer y Data Architect, profesor y también autor de un blog llamado aprenderbigdata.com. Óscar y yo nos conocimos hace unos años cuando estuve buscando a personas expertas en Big Data para que me ayudasen con cursos en Datademia. Óscar tiene un curso muy bueno de Apache Kafka en Datademia, uno de los muy pocos que hay sobre esta tecnología. Pondré un enlace al curso en la descripción del vídeo. He invitado a Óscar para que nos cuente un poco su trayectoria en el mundo de los datos y para ayudar a personas a entender los diferentes caminos que hay en este mundo de datos. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, me alegro de estar aquí. ¿Por qué no empiezas introduciéndote un poco y contándonos tu camino en el mundo de los datos? ¿Cómo empezaste? Si no me equivoco, creo que estudiaste Ingeniería Informática, ¿verdad? Sí, yo estudié Ingeniería Informática aquí en Madrid y después es cuando me especialicé en toda la parte de sistemas distribuidos y Big Data. Bueno, tanto en el máster de la universidad como luego en las empresas en las que yo he estado trabajando. Y la verdad es que es un sector que siempre me ha llamado la atención. También gracias a que bueno, pues actualmente hay mucha gran demanda de profesionales de este tipo, pues he tenido la oportunidad de trabajar en lo que yo quería. Pues sí, la verdad es que la ingeniería de datos, Big Data, Data Science está en auge y hay muchísimos puestos de trabajo, entonces cualquier persona que se está metiendo en este mundo tiene grandes oportunidades laborales, ¿no? Hay muchas empresas que están pidiendo este tipo de perfiles. Y te quería hacer una pregunta que seguramente muchas personas tengan, que es ¿qué hace un Data Architect? ¿Y en qué se diferencia de un ingeniero de datos o Data Engineer? Sí, es verdad que esta pregunta me la hacen mucho y es que son los dos roles relacionados, o sea, muy relacionados con los datos y la verdad es que comparten muchas funciones. Por un lado, los ingenieros de datos pues, son los que se encargan de construir y gestionar toda la infraestructura de los datos, ¿no? Para almacenarlos, para acceder a ellos y para transformarlos. Entonces, al final los ingenieros de datos son un perfil bastante técnico, ya que son los responsables de mantener todos estos sistemas escalables, con alta disponibilidad, e integrando nuevas tecnologías y desarrollando el software que se necesita. Y la diferencia con los arquitectos, desde mi experiencia, es que los ingenieros de datos están más centrados en soluciones particulares y se encargan de mantener y construir estas soluciones, y los arquitectos pues tienen una visión un poco de más alto nivel y poniendo el foco en los datos para diseñar estas soluciones. Entonces, generalmente los arquitectos no realizan tareas tan enfocadas al desarrollo de software, pero bueno, aún así los dos perfiles pues necesitan mucho conocimiento de bases de datos y en muchas tecnologías distintas, ¿no? Sobre todo en soluciones de almacenamiento, de procesamiento y de análisis de datos, conocer cuáles son las ventajas, las desventajas de tecnologías y cómo se integran. Qué interesante. Entonces, más o menos, el Data Engineer es un poquito más técnico, mete las manos en la masa y el arquitecto es el que tiene que tener esa visión un poquito más global. En la intro mencionamos tu blog, aprenderbigdata.com, y ¿por qué no nos cuentas un poco cómo empezaste el blog y qué tipo de artículos sueles escribir? Sí, el blog aprenderbigdata.com bueno, surgió hace ya tiempo como un proyecto personal en el que yo quería escribir pues, los conceptos, todas las ideas y tecnologías que yo iba aprendiendo. Y realmente la idea es que fuera algo útil para mí, algo como un cuaderno de notas. Y bueno, con el tiempo ha evolucionado, sí que he visto que le interesa mucho a la gente, entonces escribo artículos de tecnologías cloud, de Big Data, de programación, de recomendaciones de cursos online, pero bueno, todo muy orientado al mundo del dato. Yo creo, intento que sea una muy buena forma de que profesionales de los datos o que estudiantes estén al día y también puedan mejorar todos sus conocimientos. Y bueno, es un medio, el blog, en el que yo me siento muy cómodo y yo creo que cada vez le voy a dedicar más tiempo. Sí. Ahora quiero empezar también a hacer tutoriales en YouTube, así que bueno, poco a poco. Sí, poco a poco. Para cualquiera que esté interesado en leer este blog, pondremos una descripción,
un enlace a la URL de aprenderbigdata.com. Y tenía otra pregunta aquí preparada y era que quería tus consejos para personas que quieran entrar al mundo del Big Data y el Data Engineering. ¿En qué se deben formar? Y también, ¿qué tipo de persona puede ser un Data Engineer? Sí, esta pregunta es complicada también, pero bueno, yo creo que mi recomendación principal es que se dediquen tiempo a desarrollar una base de conocimientos sólida. Además, yo opino que hoy en día es muy fácil y muy barato formarte desde casa, de manera online. Así que recomiendo aprovechar mucho esto y sacarle partido. Recomiendo que investigues y que aprendas en qué consiste todo el proceso del análisis de datos, cómo funcionan las herramientas y las librerías open source. ¿Y por qué? Porque es muy importante tener una visión de todo el proceso para comprender el porqué de estas tecnologías. Luego, si estás empezando, también te recomiendo iniciar un proyecto sencillo usando alguna de estas tecnologías que aprendas. Por ejemplo, un proyecto típico es implementar una pequeña ETL. Y luego, una vez que lo has hecho, pues puedes publicarlo en GitHub, en un blog o en YouTube, ¿no? De manera pública. Y creo que puede ser ese un buen punto de partida para el currículum. Al final, este sector y estos perfiles yo creo que agradecen mucho que seas una persona curiosa y que no te dé miedo, sobre todo, tocar y trastear y romper un poco las cosas. Sí, sí, así rompiendo y teniendo que arreglar de nuevo muchas veces cómo se aprende. Así es como más se aprende. Sí. Y sí, es verdad lo que dices de publicar en GitHub, en blog, en YouTube. Siempre recomendamos tener un tipo de portfolio, ¿no? Porque al final todo lo que aprendes, un empleador, alguien que te quiere contratar, necesita ver que realmente lo sabes. Tú puedes decir que has hecho tal curso, que has aprendido tal, pero si no lo demuestras, a veces es un poco difícil que el que te vaya a contratar lo sepa. Y si tienes algo que lo puedes demostrar, seguro que encontrarás un trabajo pues mucho más rápido. Sí, yo pienso además que hay que sacar mucho partido de esto que tenemos ahora, que es la formación online. Que cada vez es más accesible. Sí. Y al final, aunque todo esté en Internet de manera gratuita, este tipo de formaciones te condensan mucho y te facilitan tanto el aprendizaje que merecen mucho la pena. Sí, así es. Y eso intentamos con nuestros cursos también en Datademia. Mencionamos que trabajas como Data Architect y a lo mejor, bueno, nos has dado tu explicación, pero a lo mejor alguna gente aún no está muy segura exactamente a qué se refiere realmente Data Architect. Y para aclarar este tema, ¿por qué no nos explicas un poco un día normal de trabajo tuyo? Por ejemplo, ¿qué tecnologías, a lo mejor soluciones o plataformas usas en tu día a día? Sí, bueno, la verdad es que detallar un día a día es complicado porque son muy distintos, pero sí, bueno, ahora mismo yo trabajo para una empresa pues muy grande, ¿no? Que tiene muchos proyectos distintos, así que tocamos pues prácticamente cualquier tecnología de datos. Pero últimamente sí que es verdad que donde más foco se está poniendo es en la nube. Es en migraciones de cargas de trabajo a Azure y a AWS. Yo creo que es muy interesante conocer las soluciones de datos que proponen todos estos proveedores, ¿no? Los más conocidos, pues como AWS, Azure y ahora Google Cloud, y que yo intuyo que cada vez van a ser más importantes. Y luego en tecnologías on-prem, pues también trabajo mucho con Cloudera y todas las herramientas open source de Apache. Sí, pues es verdad que plataformas cloud como AWS, Azure, Google Cloud Platform están siendo muy importantes, no solo en Data Engineering, pero en la ciencia de datos, análisis de datos, y es importante conocer por lo menos una de ellas. En nuestro bootcamp de Data Engineering trabajamos con AWS, que es la más popular y es la que más se utiliza. Tengo una última pregunta preparada para ti. Y esa pregunta es, pues, ¿qué lenguajes de programación sabes o con cuáles sueles trabajar y cuál es tu favorito? Pues los lenguajes con los que más trabajo o he trabajado son tres, ¿no? Python, Java y Scala. Vale. Yo creo que estos tres lenguajes son los más populares en torno a los datos, excluyendo un poco SQL. Y yo, o sea, personalmente me siento más cómodo con Java, pero
la verdad es que es solo porque es al que más tiempo he dedicado y que más proyectos he tenido, ¿no? Pero yo creo que el que más me gusta es Scala, es el que me siento más cómodo. Sí, al final con lo que programas más estás más cómodo. Yo empecé con R y ahora R, por ejemplo, para mí me siento muy cómodo y es mi base cuando empecé a aprender a programar. Obviamente luego aprendí Python, que fue más fácil una vez aprendido. Y realmente hoy en día Python es el más popular. Cualquier persona que quiere trabajar en el mundo de los datos casi seguro tiene que aprender Python. Y como mencionaste, SQL, que no es estrictamente un lenguaje de programación, pero es súper importante porque casi todas las bases de datos en el pasado han sido SQL y en el presente muchas siguen siendo SQL. Hay algún tipo de base de datos no SQL, pero la mayoría siguen siendo SQL. Entonces SQL se ha convertido en como la lengua franca de los datos que tienes que conocer si quieres acceder a ellos, ¿verdad? Sí, al final SQL, aunque sean bases de datos no SQL, casi siempre se usa SQL para acceder a ellas. Sí, también. Bueno, pues creo que este es un buen momento para terminar. Te quería agradecer, Óscar, por tener esta conversación conmigo y prestarnos algunos minutos de tu tiempo, que sé que estás muy ocupado. Y también espero que esta conversación haya sido útil para las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que quieren saber más sobre el mundo del Big Data y este mundo también de la ingeniería de datos. Gracias, Óscar. Nada, muchas gracias a ti, Sebastián, y espero que haya aportado valor. Sí, yo creo que sí. A mí me has aportado valor, así que seguro que las personas que están escuchando también. Si queréis poneros en contacto con Óscar, pondré un enlace a su perfil de LinkedIn en la descripción del vídeo. Y eso es todo. Gracias, Óscar, otra vez por darnos tu perspectiva. Y a todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo.